Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo haces, estás? Mara? Muy bien, muy entusiasmado. Sí, creo que es un entusiasmo compartido por nosotros, muy en lo personal, que llevamos muchos años trabajando en este campo de promoción de diálogo, de capacidades para la resolución de conflictos y que a lo largo de los años nos hemos ido especializando en esa interfaz donde se encuentran las empresas, las comunidades y el Estado para tratar de generar sinergias entre estos tres sectores, que no siempre es posible, no siempre, incluso dirían algunos, es deseable, pero que tiene un gran, digamos, un gran potencial de generar bienestar en nuestra región si se hace con las herramientas y los principios adecuados. Pablo, me encanta que estemos aquí. Está No sé si buenísimo. quieres presentarte tú. Sí, en realidad está bueno también esto de estar en latitudes complementarias, ¿no? Vos más al norte en México, yo acá en el sur, en la Argentina, y con esta experiencia que compartimos, ¿no? De facilitar justamente estrategias de prevención y de transformación de conflictos en ese lugar en que se encuentran las comunidades con las empresas, con el Estado, y que no necesariamente las cosas ahí salen bien, poder complementarnos en estos saberes, y es algo que está bueno, y que está bueno también compartir con el resto de la gente que le interesa esta cuestión. Así que, por mi parte, desde la Argentina, facilitador, con muchas ganas de conversar contigo. No sé si quieras compartir rápidamente algo sobre Liken. ¿De acuerdo? Bueno, en este caso nos estamos encontrando Liken con Dialógica. Liken es una consultora en desarrollo regenerativo, en facilitación de procesos regenerativos, que nace en la Argentina, que tiene redes, digamos, de consultores asociados en el Cono Sur, y que, bueno, se dedica a esto, ¿no? A construir los puentes que permitan no solo agrandar la torta, sino tener una visualización de posibles futuros mejores para los territorios, para las organizaciones, para las personas. Y bueno, mi tarea en Liken es desarrollarla junto con los socios, así que aquí estamos, desde el sur. Y bueno, yo estoy en México, como bien dice Pablo, soy fundadora de Dialógica, directora general de esta organización en donde estamos buscando generar capacidades y también atraer talento de personas que quieran desarrollarse en este campo del diálogo y los procesos de cambio basados en los acuerdos de las distintas partes interesadas. Y en particular en los últimos años nos hemos especializado en esta interfaz que menciona Pablo de las empresas, las comunidades y el Estado. Pensamos que ahí es donde hay un enorme potencial y donde hace falta crear muchas sinergias en América Latina, donde compartimos algunos retos en común, de los cuales Pablo ahorita nos va a platicar algunas reflexiones, y para lo cual pensamos que es fundamental ir generando una amplia comunidad de práctica y de personas que tengan estas herramientas, que las difundan, que las utilicen y que vayamos mandando un mensaje muy claro a la región de que sí es posible que se generen sinergias entre estos actores y manteniendo siempre en mente al cuarto actor silencioso que es la naturaleza, que si bien no habla, sí está cada vez de manera más clara expresando su malestar. Entonces ese es, digamos que también algo que está en el trasfondo y que tiene mucho que ver con esta palabra de regenerativo, de diálogo regenerativo, Pablo, que mencionabas. No sé si quieras empezar por ¿De acuerdo? compartir estas reflexiones, ¿no? De lo que nos anima a hacer esta alianza, esta sinergia y a trabajar juntos en América Latina. De acuerdo. Bueno, a ver, aparte de animarnos en este trabajo de compartir metodologías y prácticas y casos donde efectivamente hay historias difíciles de relacionamiento entre comunidades y empresas en un contexto regional que ha atravesado múltiples crisis en los últimos años, y un contexto global muy desafiante. Después ya vamos a repasar brevemente sobre eso. La posibilidad de compartir casos en la región
de práctica durante los últimos 20 años de cómo se han producido no solo conflictividades, digamos, donde no pretendiendo eliminar la conflictividad, sino transformar su dinámica hacia escenarios más constructivos, permitieron no solo que se produzcan desarrollo económico, sino que también se pueda producir protección de derechos humanos, al mismo tiempo, una y la otra. Y eso solamente aparece cuando se dan cierto tipo de procesos, cierto tipo de relacionamiento para el cual hay que invertir, ¿no? Y para el cual también hay que animarse a explorar porque tiene un aspecto innovador. Así que creo que la invitación acá es animarse a innovar, ¿no? En un contexto crítico. Quizás podemos empezar por ahí. ¿Por qué contexto? No estamos hoy viviendo una situación de relaciones internacionales muy, muy tensionada. Tuvimos en su momento el COVID, que nos atravesó y nos impactó un trauma colectivo a nivel planetario, pero a su vez eso trajo consigo una recesión significativa en, en todo el mundo y en particular en la región. Tenemos una situación, digamos, de un crecimiento que no termina de desplegar, un crecimiento económico que no termina de desplegar, un ajuste del espacio fiscal que le impide a los estados poder justamente proteger derechos, en un contexto estresado por el cambio climático y el calentamiento global, que está ahí nomás de pasar de 1,5 de aumento de la temperatura promedio en la última era industrial, y esto nos pone en una escena de repente sobrefalta, de repente sobra agua, de repente falta agua, de repente hay eventos climáticos catastróficos, bueno, y nuevos vectores, nuevas enfermedades, situaciones de mucha tensión allí. También los ecosistemas empiezan a fallar, no, están mucho más frágiles que en otros momentos, los incendios también contribuyen significativamente, así como las sequías, pero también la propia contaminación, y eso obviamente genera un empobrecimiento de ese contexto. Y finalmente el estado de guerra, digamos, ¿no? Donde la institucionalidad global, las relaciones internacionales, el derecho humanitario internacional cada vez se respeta menos, y eso obviamente genera una sucesión de factores que estresan las relaciones que se dan en el territorio entre las comunidades y las empresas. Tenemos entonces una convergencia de crisis, una crisis en cascada, donde se combina la emergencia ambiental, la profundización de situaciones de empobrecimiento de las poblaciones, de desigualdad y de segregación, con fallos de gobernanza, digamos, donde se reproducen situaciones de violencia y de violación a derechos, y en una economía mundial que, bueno, está muy agitada, digamos, en una situación de mucha turbulencia, con lo cual la palabra central en esto es crisis e incertidumbre. ¿Cómo poder transitar, cómo poder navegar estas aguas turbulentas desde los territorios con proyectos específicos? Es la pregunta que nos hacemos y para el cual quizás podamos compartir algunas ideas, ¿no? Sobre cómo transitarlas. Aquí tenemos un poquito esa escena de contexto, ¿no? Un poco para cerrar esta escena difícil. Se agregan desafíos propios por el crimen organizado transnacional, justamente en los fallos del Estado, las dificultades que tiene para garantizar el Estado de Derecho. También aparecen estas redes que capturan, que reproducen situaciones de violencia, así como las crisis sociales y económicas y políticas producen procesos migratorios que desestabilizan también zonas de frontera. Con lo cual, la escena, Mara, no es una escena en principio amigable, digamos, ¿no? Soñada, es bastante pesadillesca. La pregunta es cómo podemos construir escenarios de buen vivir y de coexistencia y desarrollo endógeno regenerativo en este contexto, ¿no? Y bueno, pues esto que mencionas en lo macro, Pablo, pues sí se ve reflejado todos los días en los territorios, y algo que sabemos ya porque lo hemos estado estudiando
durante los últimos años y lo hemos documentado y hemos generado estrategias de respuesta a esta situación es que el conflicto es algo bastante costoso cuando se manifiesta en el contexto de un proyecto específico que busca generar algún tipo de riqueza, algún tipo de inversión en infraestructura, en algún territorio. Y sobre todo estos llamados grandes proyectos, megaproyectos les llaman algunos, o grandes proyectos de infraestructura, otras personas, y que pueden ser privados, también pueden ser públicos. Sin embargo, en todos los casos, cuando no hay realmente una inversión fuerte, lo que vemos son costos operativos fuertes, eh, que pueden resultar, por un lado, en pérdidas humanas de vida. Sabemos que en América Latina es donde más asesinatos hay a personas defensoras del medio ambiente, que son justo esas voces que se levantan para decir, cuidado, este proyecto puede dañar el medio ambiente, así como está, no lo podemos aceptar, y que luego pueden acabar perdiendo la vida cuando los conflictos escalan y las comunidades se dividen y se polarizan. Eh, Esto es el extremo, digamos, la pérdida de vida, pero están también violaciones a derechos humanos de todo tipo. Y por otro lado, los costos financieros eh, graves que genera para las empresas, para el Estado, en la pérdida de productividad, en la pérdida de la reputación de las empresas. Hay un estudio en particular que representa que muestra que el 81% de los proyectos de infraestructura experimentan retrasos y aumentos en costos debido a conflictos. O sea, que es algo que sucede continuamente, y que en el 81% de estos proyectos eh, el incremento en costos superó a $1.000.000. Entonces sí, perdón, a 1.000 millones de dólares. Entonces sí estamos hablando de montos significativos de costos financieros, que lo que pues nos indican es también, nos hablan de una oportunidad. Como tú sabes, Pablo, el conflicto es una oportunidad, y aquí claramente la oportunidad es clarísima de invertir en un relacionamiento temprano, efectivo, justo entre los actores, para que este costo se pueda reducir significativamente, porque también sabemos que el respaldo comunitario puede representar hasta entre el 35 y 60% del valor en bolsa, por ejemplo, de un proyecto minero. Entonces, incluso los accionistas están reconociendo y están atentos a qué dicen los medios sobre el relacionamiento de esta empresa social, político, tiene respaldo, tiene buena reputación, y esa reputación que tiene en lo local, ese respaldo social comunitario que tiene un proyecto, puede representar un porcentaje altísimo del valor en bolsa de los proyectos. Y entonces, pues no es solamente lo correcto invertir en este relacionamiento temprano y en este respaldo comunitario, sino que también es algo estratégico Exacto. para toda empresa que quiera trabajar en los territorios actualmente. Y pues Y sí, evidentemente cuando los proyectos se trabajan con enfoque colaborativo y respeto al medio ambiente, es ahí donde se construye la confianza de la comunidad y hasta de los accionistas, mencionábamos, en justamente estos proyectos y estos emprendimientos que pueden ser, digamos, grandes, con impactos, pero que se trabajan para mitigar, que se trabajan para que las comunidades estén plenamente informadas y por lo tanto puedan hacer algo al respecto de manera colaborativa, preventiva, no solamente del conflicto, sino también de esos impactos y daños al medio ambiente. Eh, y eso es un mensaje para nosotros bien importante de difundir, que hay mucho que hacer para invertir en ese relacionamiento con las comunidades y con el entorno. Y bueno, este relacionamiento no es una tarea así tan sencilla como a lo mejor parecería, ¿no? De tener una oficina de relaciones públicas y ser amable con las personas y poner una persona que tenga, digamos que eh, buenas habilidades sociales. Eso puede ser un perfil eh,
idóneo para formar en que realmente tenga todas las herramientas para poder navegar en contextos complejos. Todo ese panorama que tú comentabas al principio de esta charla, pues es un panorama altamente volátil en los territorios. No es sencillo navegarlos, hay mucha historia de desconfianza. El continente latinoamericano se caracteriza por altísimos niveles de desconfianza entre todos los actores e incluso entre la ciudadanía misma, hacia los gobiernos, hacia el sector privado, entre todos los sectores realmente hay muchísima desconfianza. Entonces, esta tarea de construir un relacionamiento justo y efectivo en los territorios sí requiere de un conjunto bastante amplio de principios, herramientas. Aquí queremos darles como un adelanto, ¿no? De lo que es esto, que esperamos les resuene en sus contextos, y, pero que detrás de cada uno de estos principios hay un conjunto de herramientas para trabajar. Y los voy a mencionar rápidamente, pero es el primero de estos principios, es el principio de acción sin daño. Y esto implica reconocer de entrada que todo proyecto va a tener impactos positivos y negativos en los territorios, y que la forma en la que se van a distribuir esos impactos no depende solo de lo que haga la empresa, sino también de los patrones que ya existen de relacionamiento en los territorios, de los actores de las dinámicas que existen ya ahí y que sabemos son complejas, son conflictivas, son violentas en América Latina sobre todo, y cómo le hacemos para que estos proyectos no generen aún más violencia en estos territorios. Desafortunadamente muchas veces la polarización que se genera en torno a proyectos de alto impacto acaba generando más violencia de la que hay aún. Entonces, el primer principio es que la estrategia de prevención de conflictos vaya a esta noción de priorizar, perdón, la estrategia de relacionamiento priorice la prevención y reducción de las violencias bajo el principio de acción sin daño. El segundo principio tiene que ver con acercamientos tempranos e inclusión de los actores clave. ¿Quiénes son las personas que tienen buena reputación aquí, que tienen influencia, que pueden tomar decisiones, que pueden convocar más personas a ser escuchadas? Tres, ¿quiénes son en particular esos actores locales que son constructores de puentes, que ahí donde hay divisiones pueden hablar con unos y con otros? Cuatro, ¿quiénes son esos líderes que a lo mejor tienen mucha desconfianza y por lo tanto de entrada están escépticos o a veces incluso en contra, pero son liderazgos legítimos que la comunidad escucha? Y que cuando no se les reconoce y protege a esos liderazgos, lo que puede suceder es que se conviertan en el blanco de ataques, ¿no? Justamente el problema que tenemos de asesinatos de defensores del medio ambiente, de defensores de derechos humanos, tienen, muchos de ellos son líderes comunitarios que alzan la voz en oposición a algún proyecto que a otros les reditúa mucho económicamente y empiezan ahí a estigmatizárseles por estar en contra. Entonces, muy importante que desde los proyectos se les reconozca y proteja. 5, construcción de acuerdos que responden a las necesidades e intereses de las partes, para que realmente puedan ser sostenibles en el tiempo y sean y reflejen esa participación de esos actores clave. 6, que haya mecanismos efectivos de reclamación y reparación, porque estas empresas muchas veces, estos emprendimientos, estos proyectos grandes, tienen estructuras burocráticas complejas y no siempre es fácil que los directivos entiendan qué está pasando en los territorios. Entonces hay que tener una forma de tener los oídos bien abiertos, son estos mecanismos de reclamación y reparación. Está también la importancia de la intervención de terceros externos que puedan facilitar los procesos de diálogo ahí donde hay mucha desconfianza y que puedan tener justamente herramientas para manejo de grupos y para crear espacios de diálogo que puedan ser constructivos. Y también los terceros pueden ayudar a dar esta opinión externa de un tercero imparcial para ciertos temas complicados, en donde hay mucha controversia, y a ser una voz también que sea garante de derechos humanos. Hay como varios roles ahí de terceros externos que es importante considerar porque abonan a esta construcción de confianza. También mencionar que
problemas suelen ser complejos en estos territorios y que algunos se pueden resolver en lo local, pero otros requieren de otros actores que no necesariamente están en lo local para que puedan resolverse. Entonces, por eso se habla de un enfoque multiactor y multinivel. 9, el relacionamiento y análisis colaborativo de información. Pablo, tú sabes que muchísimos de estos conflictos sucede que cada quien tiene sus datos y las empresas invierten muchísimos recursos en generar sus datos, pero no en asegurarse de que esos datos van a ser recibidos como confiables por todas las partes. Entonces vamos a ver que hay una serie de metodologías, herramientas que sirven justamente para que la información que se genera pueda ser realmente algo que se considere un patrimonio común de los actores que están involucrados en la situación para que entonces haya diagnósticos compartidos y también formas de monitoreo compartidas y que abonen a esta construcción de confianza. El 10º y último principio es que el relacionamiento privilegie la dignidad de todas las personas. Pablo, esto es fundamental. Sabemos que hay una situación de mucha asimetría de poder en los territorios y que hay formas históricas de discriminación hasta hacia ciertos grupos de la población, hacia las poblaciones rurales, indígenas, de menores recursos, y ese trato que sea genuinamente respetuoso de la dignidad de todas las personas es un principio fundamental. Yo aquí quisiera hacer una pausa y invitarte a ti, Pablo, a que también nos des ese introducción a una de las herramientas específicas más potentes que hay justamente para que los distintos actores puedan participar en la construcción de acuerdos a lo largo de todo un proceso de relacionamiento entre las empresas y las comunidades y el Estado. Bueno, básicamente esto que contaste, ¿no? En un contexto tan complejo, con una, digamos, de tanta vulnerabilidad, ¿no? En una región como la nuestra, eh, que tiene su complejidad por la desigualdad, por la diversidad también de culturas, de enfoques, por la historia que vos contabas, Mara, a la hora de poder intervenir con una lógica, digamos, sensible al conflicto, a nosotros nos parece interesante compartir esta idea de las 4P. En la medida en que podamos repasar el propósito de nuestra intervención, ¿no? Las personas que necesitamos que se involucren para que ese propósito se pueda llevar adelante o lograr. Tener claro los tangibles que salen del proceso, en el sentido de los productos, con qué nos vamos a terminar, digamos, cuál es la meta o aquellas cosas que queremos producir juntos y cómo queremos trabajarlo, el proceso, ¿no? El propósito, las personas, el producto y el proceso, el cómo. ¿Cómo vamos a caminar juntos en este proceso de articulación? Estas son 4 preguntas básicas, pero nos permiten organizarnos un poco antes de lanzarnos a la acción, ¿no? Y entonces, en la medida en que podamos tener claro el para qué queremos trabajar juntos, ¿no? ¿Con qué producto? ¿Qué actores son esenciales que estén involucrados y respaldando? Y que tengamos claro la secuencia de pasos para llegar a ese punto. Con ese enfoque básico podemos diseñar una buena intervención que nos permitirá seguramente poder abordar una conflictividad o un problema complejo o inclusive diseñar un proyecto de una manera lo más integrativa y regenerativa posible. Muchas gracias, Pablo. No sé si quieras platicarnos un poquito sobre ese concepto de regeneración. Sí, ¿Qué es una facilitación regenerativa? Ya la... bueno, es una facilitación que resulta en la mejora y la regeneración justamente de relaciones deterioradas o degradadas, y que no solamente opera sobre las relaciones entre organizaciones o personas humanas, sino también opera sobre los impactos que la acción humana, en este caso proyectos de desarrollo económico, sean extractivos, de infraestructura, provocan en la naturaleza. Integran en la mesa justamente en el diálogo a la naturaleza como persona. Entonces, los procesos mejoran o regeneran relaciones degradadas entre personas humanas, pero también
mejoran y regeneran relaciones degradadas con la naturaleza por efectos de contaminación, por efectos de desertificación. Entonces incorporan dentro de los proyectos esa dimensión de restauración, digamos, ¿no? Entonces combina esta lógica más restaurativa que tiene los procesos de justicia tipo la mediación o otras metodologías con la idea de que al final de un proyecto que implique explotación económica de los recursos naturales, también contemplen la dimensión de la restauración de ese ecosistema que hace soporte de la vida de la comunidad, digamos, ¿no? Que va más allá de la actividad misma del proyecto. Por eso la idea de la regeneración nos resuena en esos dos niveles. Y de ahí la importancia de considerar que no son tres, sino cuatro actores, la cuarta siendo la naturaleza a la que también hay que regenerar. Exacto, y implica también descentrarse un poco, ¿no? Y colocar por ejemplo, a las empresas y sus proyectos no en el centro, ¿no? Tampoco poner al Estado en el centro y su normativa, tampoco poner a la comunidad en el centro, sino poner en todo caso a todos estos actores insertos en una red de vidas que hace a esa naturaleza macro que justamente nos provee las condiciones básicas para poder vivir nuestra vida, el agua, el aire, etc. Integrarla entonces en el proceso nos permite ser regenerativos. Genial, pues muchas gracias. Y bueno, esto es una probadita, en realidad es una primera charla para invitarlos a seguirnos, a seguir a Dialógica, a seguir a Liken en redes sociales, acercarse a nosotros si tienen alguna consulta específica, alguna situación, algún conflicto, para trabajarlo, digamos, como de una forma en un espacio confidencial y poder conversar sobre qué es aquello que duele en los territorios, que es con lo eh, que se está enfrentando, o también alguna estrategia para fortalecer las capacidades internas de las empresas, del Estado, para prevenir, para invertir en estas capacidades, en este relacionamiento de manera temprana. Hay también algunos diseños, algunos mecanismos que pueden ponerse en práctica, que pueden quedar, digamos que, eh, institucionalizados en una organización, como son los mecanismos de queja y reparación, que son una mejor práctica internacional que justo busca tener una ventanilla continua abierta para quienes desde los territorios se sienten afectados, impactados o incluso escépticos, con preguntas, con dudas, y que puedan tener un canal confiable para expresar esas dudas, ese desacuerdo o incluso esa es quejas directas por alguna afectación a sus derechos. Y bueno, todo este tipo de intervenciones y de apoyo son servicios que tanto Liken como Dialógica están ofreciendo cada uno en distintas latitudes, intercambiando siempre experiencias. También somos parte de una red más amplia de organizaciones y colegas que trabajamos a nivel global y a nivel latinoamericano, y hemos hecho una gran sinergia con estas personas y organizaciones para dar lugar a este que es ahorita un producto estrella, pues un, Una gran una invitación. oferta, una Sí. oferta educativa de alto impacto. Vamos a la tercera generación de este diplomado en negociación, mediación y prevención de conflictos entre empresas, Estado y comunidad. Y si a ustedes les llamó la atención esta charla, pues aquí en este diplomado realmente profundizaríamos en cada uno de sus 9 principios a lo largo de 4 módulos donde van a adquirir conocimientos básicos sobre toda la normativa y las buenas prácticas internacionales que aplican a la región, y también herramientas prácticas para la gestión desde lo interpersonal y lo intergrupal hasta esto que mencionábamos de cómo analizar los contextos complejos para asegurar que nuestras estrategias de relacionamiento estén guiadas bajo este principio de acción sin daño, y
y que contribuyan a detonar procesos de co-construcción de entornos seguros y sostenibles para proyectos que sean de beneficio compartido, ¿no? Con este enfoque regenerativo que mencionaba Pablo. Y bueno, tenemos la fortuna de contar con una red, les decía yo, bien, bastante densa, y la van a ver aquí. Son algunos de esos miembros de esta red que tenemos, de colaboradores, de colegas con los que hemos venido trabajando en los últimos años y que son parte de esta planta docente, y verán que están repartidos por toda la región. Incluso tenemos algunos en Norteamérica, Sudáfrica, que nos acompañarán en esta en esta oferta educativa de 111 horas intensas, más las que completarán las personas en el módulo 4, que es un módulo práctico en donde tienen la oportunidad de ir acompañados en aplicar las herramientas del diplomado a sus problemáticas muy concretas y específicas. Y bueno, no sé, Pablo, si tú para cerrar quieras compartir alguna reflexión. La única reflexión que puedo compartir es la expectativa que tengo de que este video llegue a aquellos colegas, aquellas colegas que tengan ganas de formar parte de una comunidad de aprendizaje. Soy consciente que con la sabiduría colectiva que se pudo convocar para saber cómo hacer para diseñar proyectos que sean inclusivos, que sean regenerativos, que sean capaces de prevenir y transformar conflictos, esa sabiduría colectiva convocada, estas instituciones como la Universidad Ibero, también como la Universidad Alberto Hurtado, con la participación específica de colegas que vienen con mucha experiencia de campo, creo que les va a servir mucho para mejorar no solo el trabajo que hacen día a día desde los gobiernos o desde las empresas o desde las comunidades, inclusive desde la academia, sino también en sus vidas cotidianas para poder navegar mejor este mundo tan turbulento que nos toca vivir. Muchas gracias, Pablo. Y por ahí vamos a estar subiendo algunas cápsulas de nuestros exalumnos, exalumnas, que realmente ha sido interesante seguir conversando con ellos sobre lo que les ha implicado poner en práctica estas herramientas, y que quieren compartirnos sus testimonios para animar a más gente a sumarse a esta, como dices tú, Pablo, comunidad de práctica de personas que quieren hacer lo que es éticamente correcto y al mismo tiempo estratégico, que es invertir en este relacionamiento de largo plazo, incluyente, respetuoso de los derechos y la dignidad de todas las personas, y que es también una manera de generar negocios sostenibles y regenerativos. Muchas gracias. A ti.